Muy bien, pues muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos una vez más y estar conectados con nosotros. Este es un nuevo episodio de El 10 de cada mes, una campaña del Instituto Nacional de Psiquiatría, eh, mm, en donde nos dedicamos a hablar de salud mental y pues en esta ocasión estaremos en colaboración con la Asociación de Médicos Egresados del Instituto Nacional de Psiquiatría, ¿no? Mi nombre es Yehu Garfias, soy psiquiatra y bueno, pues yo estoy en este momento coordinando las actividades del servicio de urgencias del Instituto de Psiquiatría y pues tengo el gusto de estar platicando con ustedes y el tema será acerca de salud mental en los hombres, ¿no? Tengo también el placer de presentar y de estar acompañado de mi amigo, mi colega, el doctor Gabriel Ahumada. Bienvenido, Gabriel. Muchas Déjame gracias, dar doctor Garfias. Déjame ¿Eh? dar un pequeño introducción de tu currículum, amigo. Gracias. Médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM, de CEU. Estudió psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría. También aquí hizo una alta especialidad en neuropsiquiatría y estuvo trabajando en el Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México, en el ICEMIN, durante 3 años. 3 años después también estuvo apoyándonos aquí un tiempo en el servicio de urgencias como adscrito del instituto. Y bueno, actualmente es miembro y tesorero de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría. Nuevamente, muchísimas gracias por tu presencia, Gabriel, y un gusto saludarte. Ay, el gusto es mío, Yehu. Justamente, excelente dupla, creo. Vamos a hablar justamente de un tema muy relevante, salud mental en hombres, que, como vamos a ver, justamente tiene una trascendencia en torno a nuestra sociedad y en torno a cómo se presentan los problemas de salud mental. La verdad es que estoy muy contento de que me haya tocado que la coordines y justamente vamos a hablar a lo largo de la sesión de hoy de la importancia que tiene el tener relaciones estrechas y pues justo, ¿no? Afortunadamente hoy estoy con un amigo, con un compañero de trabajo en su momento también, y creo que justamente eso se va a prestar para que podamos tener una mucho mejor interacción y que esto obviamente sirva para todos los que nos están viendo del otro lado. Exacto, volvamos esto un bonito diálogo, una bonita conversación e informemos, ¿no? Bueno, esta pequeña introducción Exacto. nos ayuda también, bueno, estamos apoyando o integrándonos a se llama Movember. Movember es un movimiento que en noviembre se dedica a la concientización de salud para el hombre, salud mental, salud física, eh, eh, factores protectores para el riesgo suicida en hombres particularmente. Entonces, pues bueno, Movember hay que recordarlo en noviembre, la unión de mostacho y noviembre. Desafortunadamente ninguno de los dos aquí tiene este Sí, no. mostacho, pero bueno, Nos quedó a deber la testosterona, tal vez, amigo. así es. Ahorita hablaremos un poquito más de eso. Sí. Muy bien, amigo. Pues me gustaría preguntarte un poco acerca del rol de género en la sociedad, el rol de género masculino. De acuerdo a tu experiencia como psiquiatra, como neuropsiquiatra, ¿tú crees que este rol está influyendo en la epidemiología, en la incidencia de trastornos mentales, particularmente en hombres? Sí, bien, digo, creo que es una muy buena pregunta para iniciar y creo que lo primero que tenemos que hablar es qué es un rol de género, ¿no? Y sí, un rol de género tiene que ver justo con una cuestión muy social en la cual se atribuyen a los individuos, ya sean hombres, mujeres, ciertas expectativas respecto a comportamiento, respecto a actitudes, respecto a responsabilidades. E insisto, esto muy cernido a una demanda social, digamos, tiene que ver un factor aquí del entorno bastante importante y cultural muy importante. En ese sentido, obviamente, hemos estado escuchando respecto a los diversos tipos de masculinidad.
¿no? Sabemos que no solamente existe un tipo de masculinidad, sí tenemos este prototipo que es la masculinidad hegemónica, se le llama en algunas fuentes, ¿no? Que es justamente como esta estructura vinculada a los hombres de no puedes llorar, no puedes hablar de tus emociones, tienes que ser fuerte, estas tres Fs culturales, ¿no? Que en algún momento llegué a escuchar, ¿no? Un hombre tiene que ser feo, fuerte, formal, ¿no? Que finalmente son ciertas normas que se han generado a nivel social respecto a un supuesto rol que deberíamos de cumplir. Afortunadamente creo que eso se ha empezado a trabajar en cuanto a que se flexibilice. Hay que entender que sí hay distinciones bueno, en la parte biológica finalmente, pero muchas de estas actitudes son más bien un contexto social lo que lo está dando y finalmente tenemos que trabajar en irlas flexibilizando. Hay, insisto, diversos tipos de masculinidad. Últimamente se ha hablado mucho de esta masculinidad positiva, ¿no? Que tiene que ver justamente con sí, identificar que tenemos ciertas características particulares y trabajar en desarrollar pues las que a lo mejor no tenemos tan desarrolladas y de esa forma también ir mejorando nuestra salud mental. Finalmente, y contestando tu pregunta, sí tiene que ver, porque somos individuos, pues sí, individuos que pertenecemos igualmente a un ciclo o un núcleo familiar o un núcleo social de amistades y un entorno social. Finalmente, estas responsabilidades o esta presión que puede existir respecto al rol de género sí limita en muchas de las ocasiones el que podamos comunicar el cómo nos sentimos, lo que estamos pensando, lo que estamos atravesando en ciertos contextos y sí, pues sí, sí nos predispone a padecer ciertos tipos de trastornos de salud mental en mayor gravedad o con mayor frecuencia en comparación con mujeres. Sí, perfecto. Yo creo que eh, en lo popular podemos entender lo que influye mucho, pero muchas veces no sabemos exactamente de qué manera influye o por qué afecta más en algunas cosas a hombres que a mujeres. Pero pasando y hablando de esta diferencia, amigo, ¿cómo eh, tú al ser un psiquiatra, un neuropsiquiatra, podrías explicarnos un poco estas diferencias neurobiológicas? O sea, está el rol de género, pero también existe la parte física, la parte médica, biológica, neurobiológica, que nos hace diferentes Ujú. entre hombres y mujeres. No podemos dejarlo a un lado. ¿Nos podrías explicar un poco y si estas diferencias neurobiológicas pueden también influir? Ya vimos el rol de género, pero y la biología? ¿Qué hablamos de la biología, amigo? Claro. En ese sentido, tengo que empezar aclarando que pues en la parte neurobiológica, el cerebro, que es finalmente el órgano encargado de toda esta modulación, es un órgano flexible y que se adapta. O sea, tengo que empezar hablando de eso, porque sí hay algunas diferencias que se han reportado en la literatura neurocientífica respecto a cambios en la forma, en la función de algunas áreas en particular, pero eso no es determinista y no quiere decir que todos los individuos lo presenten en la misma magnitud. Eh, es, es decir, insisto, si por ejemplo detectamos que hay un individuo que tiene cierta deficiencia, digámoslo así, en cierto tipo de funciones como la inhibición, el control de los impulsos, etcétera, esto no sería una excusa para que presente cierto tipo de comportamientos. Entonces tengo que empezar con esa aclaración nada más pues sí, para poner los puntos sobre las is, ¿no? Sí hay cambios y el primer cambio que podríamos observar, esto obviamente lo voy a decir con datos en general, muy generales. El cerebro de los hombres tiende a ser un poco más grande que el de las mujeres, pero una mera cuestión de proporción en cuanto a la corporalidad. Es decir, los hombres en general de todas las especies tienden a tener un mayor volumen, ¿no? Una mayor corporalidad en comparación con las mujeres, y eso también se ve reflejado en el cerebro, y eso no quiere decir que tenga un funcionamiento distinto, digámoslo así, ¿no? Simplemente es una cuestión completamente proporcional. Sí se han descrito algunas regiones que pueden tener discretas varianzas entre hombres y mujeres. Una de esas estructuras es una región que se llama la amígdala,
que es una región muy vinculada a la regulación emocional, de hecho, y que en los hombres se ha visto en general, insisto, como en estudios poblacionales de descripción de justamente la forma del cerebro, en que la amígdala es un poco más grande en comparación con las mujeres. Eh, es una estructura que está muy vinculada, insisto, a los procesos emocionales y a las respuestas innatas, es decir, estamos sometidos a una situación estresante y la amígdala se prende o se activa y puede ser la que desencadene las respuestas de lucha, de huida o de parálisis, ¿no? Eso justamente es un punto importante en torno a cómo podría haber cierta diferencia desde la parte neurobiológica en cómo los hombres responden ante el estrés, ¿no? Otra diferencia que se ha llegado a observar de forma general es que la corteza prefrontal, que es el área del cerebro más desarrollada, es decir, la que nos convierte, digamos, en seres pensantes, en seres que racionalizan, en seres que son capaces de analizar información, de ir organizando, ir planeando, ¿no? Ciertas actividades. La corteza prefrontal, y que se encarga también de inhibición de impulsos, por ejemplo, está más desarrollada en mujeres, ¿no? Es decir, sí, o sea, tiende a haber un mayor volumen de la corteza prefrontal en el sexo femenino. Y otra de las diferencias que se ha llegado a observar es a nivel del hipocampo, que es una estructura igualmente que se encuentra por ahí en el lóbulo temporal, ¿no? En los lóbulos temporales, que está muy vinculada a memoria, pero no solamente memoria, también tiene cierta implicación, por ejemplo, en la manera en que nos orientamos. Y por ahí justamente voy a aprovechar este punto para hablar de ciertas diferencias, igualmente, insisto, en la generalidad, no quiere decir que sea una normativa o que esto sea en todos los individuos, pero a nivel neuropsicológico de funciones cognitivas también se han observado algunas diferencias. Por ejemplo, los hombres llegan a tener mejor capacidad de ubicación espacial, ¿no? Esta parte de las brújulas y de la lectura de mapas, etcétera, solemos tener un poquito más desarrollado esta parte. Las mujeres tienen más a tener atención sobre el detalle y a recordar vinculado a detalles. E igualmente algo que se ha visto y que, pues bueno, creo que lo hemos vivido de alguna forma en varias ocasiones, las mujeres tienen una muy buena memoria episódica y mejor fluidez verbal, ¿no? La expresión, la capacidad de verbalizar y de comunicar es mejor en las mujeres de primera instancia, insisto. Estas son diferencias que no son deterministas y que se pueden ir moldeando para ir mejorando, ¿no? Por otro lado, digo, a muy grosso modo también se ha comentado que pues esta capacidad de multitasking que seguramente has observado, ¿no? Eh, Tiene que ver con que en el cerebro femenino suele haber una mejor comunicación interhemisférica que les permite tener como mayor capacidad de modificar el foco de atención, ¿no? Se cambia el foco de atención y se mantiene el proceso en conjunto de todas las actividades. El cerebro de los hombres de la especie, lo voy a decir así, en teoría tiene una mejor comunicación interhemisférica, es decir, pues sí, las funciones que tienen que ver solamente con el predominio de un hemisferio se desarrollan mejor, pero no tenemos tanta alternancia de la atención. A muy grosso modo, esas son como algunas diferencias neurobiológicas. Obviamente tendríamos que hablar, y yo creo que hablaremos un poquito más adelante, de algunos factores como las hormonas, ¿no? Que también tienen una implicación en cómo funcionan los cerebros y que generan distinción entre cómo funciona un cerebro y otro. Pero a muy grosso modo, hablando de neurobiología, esos serían los puntos como más importantes. Y muchas gracias, Gabriel, pero yo creo que muy, muy aterrizado porque hablaste de multitask, hablaste de distintas habilidades visoespaciales y creo que en el día a día lo podemos ver, ¿no? En algunas eh, circunstancias, tal vez la comunicación de las mujeres es mucho más fluida, mucho más abierta, pueden dialogar Descriptiva. mil, dialogar de muchísimos más temas que los hombres, ¿no? De pronto la conversación de los hombres puede ser muy monótona y de un solo tema
y cambiar muchísimo. Y hablando de esto, me imagino que también influye, pero entonces los hombres comunicamos de manera distinta nuestras emociones. Y creo que ahí Sí, podemos juntar tanto lo social, el rol de género, como lo biológico que estás mencionando. completamente. Y eso, ¿no? O sea, como en todos los trastornos mentales, entender que finalmente su desarrollo o su existencia tiene que ver con la combinación de factores. O sea, no hablar de trastornos mentales y hablar solamente de la parte neurobiológica sería ser completamente o hablarlo desde una cuestión muy parcial, ¿no? Somos individuos, insisto, que sí, la neurobiología está dada y existe y es en una parte genética y tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo finalmente, pero somos individuos que pertenecen a núcleos sociales y que también tienen un influjo en cómo se presentan, insisto, trastornos mentales y en los riesgos que podemos llegar a presentar también. ¿Tú recuerdas, te viene a la mente en este momento algún personaje famoso, alguien que esté hablando de salud mental? Hay algunas preguntas aquí en el chat, cómo incluir a los hombres en temas de depresión, en temas de psicología. ¿Tú ubicas algún personaje que pudiera ser identificado a nivel nacional, internacional, que hable de salud mental? Ya, a nivel nacional no me viene alguno en particular. Me acuerdo mucho de forma reciente este cantante Alejandro Sanz, español, ¿no? Que es bastante famoso y creo que justamente el hecho de que canta en español y la cercanía que tenemos con la cultura española finalmente lo hace una persona muy ubicable. Hace, me parece, cuando mucho un año justamente en sus redes compartía cuestiones respecto a cómo se estaba sintiendo, esta sensación de vacío, a pesar a veces de tener como cierto contacto y personas a su alrededor, esta sensación de estar aislado, ¿no? De no estar conectando con sus emociones, de sentirse pues apagado, con poca creatividad, etcétera. Entonces, él es un personaje famoso o bastante conocido que ha hablado de forma reciente respecto a eso, pero no solamente él. Por ejemplo, de depresión, recuerdo a La Roca, The Rock, ¿no? Dwayne Johnson, que es igualmente un actor estadounidense, que previamente fue luchador, ¿no? O sea, tiene como esta imagen, o piensas en La Roca y lo ubicas como este hombre musculoso, fuerte, alto, ¿no? Y de repente lo puedes ver por ahí cantando Taylor Swift, en un programa, ¿no? O sea, cómo se flexibiliza este rol de género finalmente. Pero él en particular ha hablado mucho de cómo ha padecido depresión, de los procesos que ha llevado respecto a la depresión. Por ahí me acuerdo también de Ryan Reynolds, Deadpool, ¿no? Quien ha hablado mucho de crisis de ansiedad. Por ahí no recuerdo si él específicamente, pero algo de ansiedad social o de fobia social. Michael Phelps, ¿no? Igualmente estos personajes que son como muy icónicos, multiganador a nivel de Juegos Olímpicos, a nivel de mundiales de natación. Pues finalmente también esta parte en el deporte se ha visto mucho, la presión que genera, en este caso para Michael Phelps, haber sido o ser quien fue en el ámbito deportivo, la presión que eso generó. Sabemos que esto generó un cuadro depresivo que después lo llevó al consumo de sustancias, etcétera, y cómo se va complicando, que esa es justamente una de las formas en las que se llega a observar la depresión en hombres, ¿no? Con estos comportamientos más de primera instancia de evasión de la emoción y que posteriormente buscan esta cuestión como de mitigar a través del uso de sustancias, que es una comorbilidad sumamente frecuente en hombres, mucho más prevalente en hombres y que surge como esta medida de contención inadecuada y que agrava la depresión, que es particularmente más frecuente en hombres. Justin Bieber, ahorita que está como todo este tema de P. Diddy, Justin Bieber, ¿no? Que lo podríamos pensar igualmente como, bueno, es el hombre blanco, ¿no? Lomo plateado, etcétera. Estas cuestiones como más, pues sí, más coloquiales que se puede llegar a pensar, que finalmente fue o es seguramente alguien que vivió abuso, que se sabe que en consecuencia ha tenido una serie de consecuencias como el consumo de sustancias, cuadros depresivos, cuadros de ansiedad
se me ocurren muchos, y para finalizar, digo, Capitán América, ¿no? Capitán América también, se me fue También ahorita el un nombre del símbolo, actor. ¿no? Un Sí, claro. símbolo a nivel mundial. Sí, porque justo, ¿no? Es como la imagen prototípica de un superhéroe que lo pintan como el hombre igualmente que cumple con todas las características del rol de género y que el actor ha platicado igualmente de síntomas de ansiedad, ahí sí de fobias sociales. Él sí estoy seguro que ha llegado a comentar esto. Bueno, otros personajes, ¿no? Jim Carrey. Sabemos por ahí de Robin Williams, quien falleció por suicidio. Digo, en el caso de Robin Williams está un poquito más complejo porque él tenía un tipo de demencia que cursa con muchos síntomas neuropsiquiátricos, entre ellos de depresión. Pero bueno, finalmente sí han habido Kurt Cobain, una serie el de Audioslave, Chris Cornell también, ¿no? Ujú, El que ujú. acaba de fallecer de One Direction también, vinculado con consumo de sustancias, igualmente con muchos temas de depresión en su historial. Liam Payne se llama. Entonces, finalmente, como vemos, y en estos casos que son como más graves, casi siempre encontramos el vínculo entre depresión y consumo de sustancias. Y el consumo de sustancias en la depresión de hombres suele ser prácticamente, en la depresión grave en hombres, suele ser prácticamente una norma. Exacto, creo que ya nos vamos dirigiendo el diálogo nos va dirigiendo justo a la depresión en hombres, parece ser muy frecuente, está en estrecha relación comórbida con consumo de sustancias, eh, igual de grave o igual de disfuncional que en las mujeres o que en los niños, pero eh, ¿qué diferencias existen? Digo, ya hablamos cómo se expresan diferente, el rol de género es diferente, se puede sentir mayor presión. ¿Cómo son las manifestaciones de una depresión en hombres? ¿Son diferentes? Hablabas un poco aislarse. ¿Qué más tú has visto en tu práctica diaria, amigo? Sí, digo, no sé si ya entremos directo justo al tema de depresión, creo que sí, porque se presta el momento. Eh, Uno, sí hay, vamos, una relación 2-1 en cuanto a la prevalencia de depresión en hombres y en mujeres. Pero aquí habría como varias aristas a considerar. Eh, Uno, retomando un poquito la parte neurobiológica, lo que les comentaba hace un momento respecto a el cambio en el funcionamiento hipocampal, por ejemplo, en hombres y en mujeres, en la parte teórica y que se ha demostrado a nivel de estudios de inflamación, de respuesta al estrés, el hipocampo en mujeres es más susceptible al estrés crónico. Por ende, esta prevalencia que hemos aumentado en mujeres respecto a síntomas depresivos y síntomas ansiosos podría estar relacionado con esto. Sin embargo, aquí les digo, la prevalencia en general se considera de 5% a nivel mundial para depresión, 4% aproximadamente para trastornos de ansiedad, pero en México igualmente se sigue como esta normativa de 2-1 para los dos tipos de padecimientos. Sin embargo, tenemos que considerar también que tiende a haber mayor dificultad para que los hombres busquen atención. O sea, si uno se busca en internet, en fuentes de información, pues sí, estos motores de búsqueda respecto a la depresión masculina y el suicidio, por ejemplo, un factor que está constantemente descrito es que el hombre busca menos atención o le cuesta más trabajo acceder a los servicios de salud mental. Y esto per se ya nos podría meter ruido en cuanto a la prevalencia, es decir, puede que no sea tan baja o mucho más baja en hombres en comparación con mujeres, pero sí es más frecuente que una mujer busque la atención de una forma más pronta. En general, sabemos que a nivel mundial hay un delay entre 8 a 10 años, dependiendo de la región, en que una persona con depresión reciba atención. Pero eso se puede ver todavía más complicado o más retrasado en los hombres. Y, insisto, eso puede ser un punto importante, ¿no? Los hombres buscan menos atención, por ende podría haber un subregistro de la depresión en hombres. Hablando de las características clínicas, que aquí volvemos a tocar este tema de la cuestión social.
sabemos y prototípicamente la depresión implica el estar triste o decaído constantemente la mayor parte del tiempo, al menos un periodo de 2 semanas, ¿no? Esa es Sí, la ya definición que conocemos nos... ajá, estos criterios, Ajá, ¿no? Cinco, ¿no? Sí, justo, ¿no? Y algo que se ha observado mucho es que en hombres suele no ser tan presente o no suele ser tan identificada la tristeza como emoción. Y eso sí lo veo clásicamente con mis pacientes hombres. Incluso hablar simplemente o identificar el cómo se sienten cuesta muchísimo trabajo. Tú les puedes preguntar una, dos, tres veces, oye, ¿cómo te sientes? Oye, sí, ya me comentaste cómo te fue en la eh, semana, que estás teniendo problemas, pero no me has contestado cómo te sientes, ¿no? Y hay como una evasión, es como si nos hubieran quitado del diccionario y del vocabulario esta opción de las emociones, ¿no? Entonces, no pueden decir que se sienten tristes o no podemos decir que nos sentimos tristes, no podemos decir que estamos nerviosos, no podemos decir que estamos angustiados, ¿no? Sí hay una dificultad para nombrar las emociones bien características, pero ya hablando como tal del síntoma, es más frecuente encontrar irritabilidad, ¿no? En vez la depresión en hombres, muchas de las ocasiones suele observarse más como irritabilidad o el paciente lo identifica más como cosas que antes me valían, o me estoy peleando más en el tráfico, estoy teniendo más discusiones con mi esposa, estoy teniendo más problemas con mis compañeros de trabajo. Ese es un punto. Segunda característica también bien importante en la depresión de hombres, la presencia de anedonia. Finalmente somos seres todos que buscamos implicarnos en situaciones y en actividades que nos brinden placer. Cuando se pierde esa pérdida de placer en cosas que antes lo provocaban, se llama anedonia. Es también un síntoma que es un poco más prevalente en la depresión en hombres. Y el aislamiento. Justamente el aislamiento social que puede ser que no sea tan tajante o tan visible. Es como una cuestión muy sutil y la realidad, y tú no me dejarás mentir, nuestra comunicación, por ejemplo, de repente podemos no saber del otro, pero de repente te mandas el video de TikTok o el meme, ¿no? Y, ¿cómo estás, amigo? Todo chévere, todo chévere. Y a veces con eso es más que suficiente, ¿no? Pero justamente en los procesos depresivos en hombres tiende a haber una gradual cuestión de aislamiento, ¿no? Te invitan a reuniones, evitas ir, dejas de contestar el celular, tienes ahí los 1000 mensajes sin leer, sí, oye, dejas amigo, de vamos tener al este contacto. fútbol, vamos al fútbol, vamos a tomar una cerveza. Sí, nada, ¿no? No, tengo mucho trabajo, no, tengo que ir a ver tal situación, etcétera. Entonces, sí son ciertas cuestiones que se llegan a observar más frecuentemente en hombres. Y digo, voy a aprovechar justamente por esta cuestión, mencionar, no sé si te acuerdas, Yehu, creo que fue el año pasado y creo que fue septiembre o octubre. Hubo un video que se hizo viral del club de fútbol Norwich City, creo que se llama, Ujú. eh, de justamente que hablaba y intentaba hacer una sensibilización respecto a salud mental, particularmente en hombres. Y salen dos señores que están yendo al estadio y pues se ve cómo conviven entre ellos y uno un poco mucho más reservado, más serio, más callado, ¿no? Menos expresivo y el otro que pareciera o sea, expresarse con normalidad, emocionarse, etcétera. Y como que da un twist al final o un giro ahí particular el video. Si no lo han visto, búsquenlo. Creo que es un muy buen video y muy buena forma de sensibilizar. Y al final, este personaje que parecía no tener ningún problema, desaparece, ¿no? Y se ve al amigo cuidándole el lugar, poniendo como la bufanda, etcétera, pues haciendo mención finalmente de la falta que le hacía el contacto y el video hace o da a entender que justamente esta persona que veíamos o este hombre que veíamos sin mayor preocupación eh, había fallecido por suicidio, ¿no? Entonces, en muchas de las ocasiones, justo retomando el tema de esta estructura social, que no solamente es una cuestión de México, que no solamente es una cuestión de Latinoamérica, es una cuestión
muy globalizada finalmente, puede generar que a veces hombres que no teníamos mapeado que se podían estar sintiendo mal, eh, pues resulta que sí estaban sufriendo depresión. Entonces, sí son como puntos bien importantes. Hay que prestar mucha atención justamente a lo mejor a otras conductas que tiene la persona, no directamente que lo veamos triste, decaído, llorando, cuestiones así. No es la forma en la que se presenta. Tenemos que entender, insisto, que la forma o el contexto social en la actualidad sí genera una presión y que tenemos que igualmente que flexibilizar el cómo evaluamos y cómo observamos el contexto y el comportamiento, porque en el caso de los hombres podríamos estar pasando por alto cuadros depresivos que podemos evitar que esa persona se suicide o alguna situación así y hacer intervenciones más temprano. En- en- gracias, gracias amigo. Yo creo que entonces, un poco resumiendo esto de la depresión, particularmente en hombres, los hombres, por estadística, nos deprimimos menos que las mujeres. Sin Sí, embargo, es un dato que tendría que ser corroborado porque buscamos menos la atención. Las manifestaciones que tenemos cuando tenemos un episodio depresivo es el distanciamiento y socialmente no estamos acostumbrados a buscar esa ayuda. Y claro. entonces, tal vez el registro es menor, no, no lo sé, pero ahorita la evidencia que tenemos, las mujeres presentan mayor incidencia de depresión, pero los hombres se deprimen y existe también pues un riesgo muy importante. Ah, ¿hay factores de riesgo para depresión, para una depresión grave, amigo? O sea, eh, eh, digo, creo que ya los mencionamos un poco, tanto el rol de género como el consumo de sustancias, pero tú ¿qué has visto? ¿Qué factores de riesgo podríamos encasillar o hablar más hacia los hombres? Que va a dar pie justo a que hablemos de por qué puede ser o no puede ser, por qué hay una mayor incidencia de suicidio en hombres, y que tiene que ver justamente con esos factores. El desempleo, por supuesto, ¿no? Y hay que entender el desempleo desde varias vertientes. Uno, genera un mayor estrés económico, pero también genera a nivel social que la persona puede estar perdiendo como este rol de cierto estatus, cierto ingreso, cierta posibilidad económica, cierto acceso a ciertas actividades. Eh, si estamos hablando, por eso digo que es importante trabajar en este tema de las distintas masculinidades, ¿no? En esta masculinidad eh, hegemónica, el hombre tiene que ser proveedor y es casi, casi inadmisible que no trabajara o que no proveyera. Insisto, en el contexto actual eso juega completamente en contra y genera una sobrecarga, ¿no? Para la persona que esté en este caso en un tema de síntomas depresivos y que el estresor haya sido el desempleo. Los cambios vitales, ¿no? Estos cambios en etapas o en los procesos de cambio de la vida de la persona, ¿no? No solamente escolar, más que nada por ahí los temas de cambio de empleo, pérdida de empleo, eh, um, la jubilación también suele ser ahí un periodo bravo bueno, para las personas que están acostumbradas a trabajar, pero en particular yo lo veo mucho en la consulta con hombres, ¿no? Que eran directores y que eran gerentes o con puestos importantes en donde habían trabajado, se jubilan y de repente es como, wow, pierden este rol, pierden este vínculo en cuanto a la identidad, la basamos mucho de repente en qué hacemos, en qué logramos, y cuando se jubilan o hay una pérdida de trabajo, ¡pum! Viene como pues este estresor importante en torno a que te están quitando parte de la identidad, ¿no? Porque así estamos un poco también acostumbrados. Entonces, eso, el consumo de sustancias, por supuesto que es un factor de riesgo también para depresión. Y te digo, aquí muchos de estos factores que te estoy platicando, sabemos que son factores también de riesgo para suicidio, ¿no? Se describe, por ejemplo, que el divorcio en hombres en particular, no así para las mujeres. Parece que las mujeres son más felices cuando se divorcian y los hombres pierden como este contacto, ¿no? Y este sentido igual como de pertenencia y de núcleo, etcétera.
Y para hombres es un factor de riesgo estar divorciado o estar solo, ¿no? Que justamente finalmente esto podríamos, si lo desarrollamos un poquito, finalmente esta relación de pareja también te hace tener más contacto social. Si no lo buscas por tu cuenta, te empiezas a sentir mal, te empiezas a aislar más, te empiezas a deprimir más, etcétera. Entonces, son factores que sí son una característica particular para los hombres en cuanto a que sí confieren más riesgo. Y pues eso, ¿no? Volvemos a tocar el tema de la restricción a la búsqueda de atención, de la restricción a hablar de las emociones y de lo que se está sintiendo. Y eso lo platicaba justamente la semana pasada con motivo de esta plática. Me di a la tarea de platicar con mis pacientes hombres, ¿no? Como, oye, ¿qué consideras que es importante que se hablara en un tema en una plática de salud mental en hombres? Me decían eso. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo hablar de cómo nos sentimos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo buscar atención? Y eso es algo que está igualmente muy descrito en todos los artículos que hablan respecto a las barreras para la atención de la depresión en hombres. Aquí voy a hacer un paréntesis para leer uno de los comentarios que tenemos aquí en el chat. Dice, eh, eh, me imagino que es relacionado a esto, porque desde la infancia se reprime la expresión. Como hombres, en la educación se nos enseña a que no debemos llorar ni a expresar nuestras emociones, ¿no? O sea, no podemos separar ni la mente, ni el cuerpo, ni la sociedad, ¿no? Finalmente, Claro, tanto la sociedad nos marca un papel, así como a los hombres, también a las mujeres, pero este rol sí puede estar impactando en nosotros, ¿no? Y aquí viene también otra pregunta: de ma- ¿cómo podemos acercarnos de manera respetuosa o asertiva a alguien que notamos con depresión, pero que no nos va a decir que está mal? ¿Cómo podrías responder esta pregunta, amigo? sí, en el caso específico de hombres, creo que una parte sumamente importante va a ser las amistades. O sea, creo que de primera instancia, nuestra primera herramienta, bueno, uno, es hablarlo, ¿no? Sensibilizar, hablar estos temas. Por eso dije sí cuando la doctora Durant nos proponía esta sesión, pues sí, o sea, sí hay que hablar de esto, ¿no? Sí tenemos que sensibilizarnos, sí tenemos que entender que tenemos distintos factores de riesgo, pero que también nos deprimimos, que también somos susceptibles a enfermarnos, ¿no? Y eso es un primer punto. Tenemos que acercar este tipo de información a toda la gente, hablar de esto mucho más seguido. Insisto, atender y entender que si hay diferencias, ¿no? Y que justamente tenemos que flexibilizarnos también en cómo entendemos la depresión y cómo se pueden ver en distintos individuos, ¿no? En general. Dos, algo que les decía hace un momento que tiene mucha relevancia para la depresión en hombres y que pone en riesgo para la conducta suicida es dos cosas: la pérdida de sentido de pertenencia, y eso está descrito en los modelos sociobiológicos de la conducta suicida, pérdida de sentido de pertenencia y una sensación de sobrecarga o de carga percibida, le llaman, ¿no? Cuando se combinan estos dos factores es cuando una persona puede llegar a tener más riesgo suicida. Y en los hombres, estas dos cosas están muy vinculadas a lo que hacen y su contexto y entorno social. Una aproximación que considero que sería mucho más apropiada para acercar la atención a un hombre es a través de los amigos. Creo que es más fácil. Y aquí obviamente tenemos que hablar nuevamente de sensibilizar a los hombres en cuanto a que debemos de hablar y que no sea un motivo de burla. Porque finalmente, si revisamos, es también altamente frecuente este tipo de problemas. Y seguramente en tu mismo círculo de amistades, alguien más ha padecido algún tipo de síntoma de ansiedad, de depresión, de problema de consumo de alcohol, problemas de pareja, etcétera. Entonces, tenemos que familiarizarnos con esas conversaciones, ubicar a lo mejor alguna amistad mucho más cercana. Y algo que está muy descrito en los papers es, no es necesario forzosamente decirle, oye, tienes que ir. Eh, y eso creo que funciona o no funciona para la mayor parte de las personas, ¿no? O sea, estoy ubicando que estás mal, vete a checar, pues eso no va a generar jamás un tema empático, ¿no? Sino más como desde la parte de, oye,
te he notado de esta manera. Fíjate que yo estuve experimentando una cuestión similar cuando me separé, cuando perdí a mi familiar, etcétera. O sea, hablar como desde la experiencia previa y el cómo se sintió dicha situación y la intervención o el qué hago, porque eso también es un punto, ¿no? Muchas veces buscamos resolver. Entonces estoy ubicando que hay cierto problema, considero que podría ayudarte esta situación, te puedo apoyar en cuanto a eh, buscar algún tipo de intervención, algún tipo de acceso a evaluación, y de esa forma puede ser un poquito más factible, ¿no? Hablar como de los cambios que se han observado, pues decir que ahí estamos. Finalmente, el tema de estar acompañado y el hecho de decir, si necesitas hablar, si necesitas salir, si necesitas que te acompañe, aquí voy a estar. Y más bien manejarlo de esta forma como más de comunicación en paralelo y de acompañamiento que una cuestión directriz. No sé si me estoy dando a entender con esto. O sea, no la indicación, no el tienes que, no va a funcionar así. E incluso eso creo que puede generar más cerrazón en la búsqueda de atención, ¿no? O sea, ok, voy porque me estás diciendo que vaya, pero la neta es que no quiero, ¿no? Creo que la apertura al Entonces, diálogo, ¿no? O sea, sí, sí, como la sí, apertura al diálogo, decir, oye, noté que estás así, no me has contestado, ya claro. sé que estás Todo pasando por una bien, situación así. Ujú, claro. ujú. Y esto, ¿no? Y prestar con mucha atención a las conductas alrededor. A lo mejor no me está diciendo que se siente mal, pero ya de algún tiempo veo que 2 a 3 veces por semana se embriaga, 2 a 3 veces a la semana, o se ha puesto en situaciones ahí medio de riesgo, ¿no? Ya lo llevan al torito 3 veces, ¿no? Cuestiones así. Oye, ¿qué está pasando? Estoy notando esto, hagamos algo, ¿no? Para que no se complique, me importa que estés aquí, aquí estoy contigo, y de esa forma creo que podemos lograr un poquito de mayor impacto en los hombres que están padeciendo depresión. Gracias, gracias. Yo creo que esta información nos ayuda para poder extender esta información y evitar, ¿no? En la medida de lo posible, que se llegue a un intento suicida y mucho menos al, co- al- a que se realice el suicidio. Pero desafortunadamente creo que hay todavía muchas personas que llegan al suicidio. Eh, y creo que esto podemos hilarlo muy bien. No siempre la depresión te lleva al suicidio, pero pues es una causa muy frecuente de suicidio. El suicidio también podemos hablar de que es diferente, el intento o las conductas, creo que va de la mano, pero las conductas suicidas, los intentos suicidas son diferentes en los hombres. Sí, y eso está sumamente descrito. Te puedo decir, en México, el año pasado, por ahí, no me acuerdo si es el INEGI, o bueno, no, salió un reporte ahora en octubre con relación justamente eh, pues sí, al 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Respecto a algunos datos, en México el año pasado hubo alrededor de, no me acuerdo la cifra exacta, pero alrededor de 8.400 muertes. Eh, un suicidio en el mundo cada 40 segundos. En México se considera que hay un suicidio cada 90 segundos. En México, un suicidio cada 90 segundos. Y hay por cada 4 hombres que se suicidan, hay un suicidio consumado de mujeres. Es decir, hay una relación 4-1 hablando específicamente de suicidio consumado. Por cada 4 hombres que se suicidan, hay una mujer que se suicida, ¿no? Es muchísimo más frecuente de esta estadística, que son, te digo, 8.400 casi suicidios del año pasado. El 80% fue hombres. Y está vinculado, pues sí, insisto, la mayor parte o los factores de riesgo más descritos para conducta suicida muchas veces son más prevalentes en hombres, ¿no? La depresión, digamos, per se no, pero el trastorno por consumo de sustancias, particularmente alcohol, sí predispone más. La pérdida de estatus, el desempleo, el divorcio, la separación de parejas también son factores de riesgo. Y pues sí, son datos ahí que son importantes retomar.
Otra de las características o factores de riesgo que se han descrito para suicidio es la presencia de impulsividad, la presencia de mayor agresividad, ¿no? Como rasgos en cuanto a personalidad, etcétera, y que están vinculados también a la parte neurobiológica, ¿no? Sabemos que la testosterona, pues es la hormona masculina y sí se vincula a mayores niveles de agresividad o de impulsividad, por ejemplo. Entonces, también eso es otro factor de riesgo para conducta suicida, más el consumo de sustancias, más el cuadro depresivo, más el desempleo, más el estar divorciados. Eh, y finalmente es un efecto sumativo. Mientras más factores de riesgo, mayor probabilidad de conducta suicida. Y te digo, la mayor parte de los factores de riesgo descritos son más frecuentes en hombres y eso podría explicarnos un poquito el tema de por qué es tan frecuente el suicidio en hombres, aunado nuevamente, y eso lo voy a estar repitiendo yo creo que todo lo que nos reste, eh, hay una evitación por parte habitualmente de los hombres para buscar atención, para hablar de las emociones y para hacer algo al respecto. Entonces, eso genera que los cuadros depresivos se puedan agravar cuando se pudieron haber intervenido tempranamente y evitarnos esta complicación del suicidio, pero finalmente pues sí son factores que se van sumando y que pues nos dan y se ven reflejados en las estadísticas. Y los métodos, ¿no? Por ejemplo, el método, que no se me vaya a oír este punto importante, justamente por la impulsividad, por la agresividad, por los cuadros más graves, por la falta de acceso a intervenciones, por una cuestión de evitación, también hay un vínculo a utilización de métodos más letales, ¿no? Digo, no voy a entrar en detalles, pero se utilizan, o un hombre que tiene un intento suele utilizar métodos más letales a la hora de intentarlo y por ende la probabilidad de consumarlo es mayor. Muy interesante, muy interesante. Estaba pensando cómo la mayoría de los personajes de estos personajes famosos que estuvimos mencionando, pues tienen todo este tipo de factores de riesgo, ¿no? El consumo de sustancias, eh, muchos que seguramente se juntaron y desencadenaron desafortunadamente en un suicidio consumado. Sí. Creo que ya hemos ido abarcando la mayoría de los puntos, pero entonces por lo que estoy entendiendo, por lo que estamos platicando, el consumo de sustancias es mucho mayor en los hombres que en las mujeres. Eh, Se normaliza, es algo habitual e incluso es hasta sinónimo de poder o de soy mejor si consumo más sustancias. ¿Es así o ha cambiado algo a lo largo de los años, amigo? ¿Me escuchas? Depende. Sí. Digo, se cortó un poquitín, pero sí alcancé a cachar la idea. Eh, El patrón de consumo de sustancias en México ha ido cambiando y en particular ha ido cambiando en los contextos urbanos. Es decir, antes sí se veía y sigue pasando que el inicio de consumo de alcohol, por ejemplo, en hombres, uno cada vez es más temprano, igual que en mujeres, sigue siendo más temprano en hombres, pero en áreas urbanizadas sí se ha visto que se va como emparejando la edad de inicio de sustancias. Sin embargo, por ahí los últimos reportes de la Encuesta Nacional de Salud y por ahí, por ejemplo, el estudio que hizo la doctora Medina Mora ya hace algunos años respecto a la prevalencia de trastornos mentales en México, sí son muy claros en cuanto a que los hombres tienen mayor proclividad al consumo nocivo y como tal a trastornos por uso de etanol o de alcohol. Por ahí hay un dato que nos dice que perdón, en el último año, 55% de los adultos tuvieron un consumo importante de alcohol, ¿no? Y que de ese porcentaje, más o menos un 44% de hombres y un 11% de mujeres tienen un problema como tal, o sea, un diagnóstico vinculado al consumo de alcohol. Otra cosa que se llega a ver más frecuentemente en hombres es algo que llamamos el binge drinking o el atracón de alcohol, ¿no? Que es como puedes estar a lo mejor un periodo de 2, 3 semanas sin beber, pero cuando bebes, bebes de una forma desmedida y sin control, ¿no? Que está vinculado también con un poco a este tema de la impulsividad.
la impulsividad provoca que no tengas como tanto freno. Insisto, esto no es justificación y voy a recalcar mucho ese punto. Son situaciones que están descritas, que pueden ser más frecuentes, pero que no por eso debemos permitir que sigan pasando o que no deben de servir como excusa para que se presenten este tipo de comportamientos. Sin embargo, la estadística es muy clara, ¿no? Mayor presencia de trastornos por consumo de alcohol en hombres, mayor presencia de binge drinking o atracón de alcohol en hombres y igualmente con el resto de consumo de sustancias. Digo, en este último reporte se dice que en los hombres el consumo de alcohol empieza alrededor de los 12 años, en mujeres alrededor de los 13, 14 años. Insisto, esto se ha ido juntando las edades de inicio. Sin embargo, volvemos a hablar de este contexto social, ¿no? Muchas veces el contexto social favorece el que los hombres inicien tempranamente con el consumo de alcohol, inicien de forma no apropiada o no premeditada, no cuando se tiene la madurez adecuada, ¿no? Sabemos que hay personas o familiares que fuerzan a sus hijos a iniciar conducta sexual, etcétera. Entonces, mucho del contexto favorece el que se inicie con comportamientos inadecuados, edades inadecuadas. A las edades de 12, 13 años, obviamente el cerebro no está maduro, el consumo de sustancias, alcohol, marihuana, cualquier sustancia inhalables también, ¿no? Que son estas tres sustancias las más consumidas por hombres: alcohol, cannabis e inhalables son los más descritos. Obviamente van generando cambios en la estructura y en la comunicación y funcionamiento cerebral, que también podría ser otro factor de riesgo añadido para trastornos mentales y que en muchas de las ocasiones está siendo promovido por el círculo social, ¿no? Entonces, sí tenemos igualmente que meter un chorro de mano y de intervención en cuanto a evitar el consumo de sustancias en edades tempranas, dejar que el cerebro se desarrolle sin el influjo ahí o modificación de sustancias externas, para que ese cerebro esté mucho más maduro, mucho más íntegro, y ya después, bueno, el consumo hasta va a ser más racional, menos impulsivo, más medido, si se llegase a presentar el consumo, obviamente, pero es otro claro ejemplo, insisto, de cómo la sociedad y este rol de género, de, ay, sí, las competencias, ¿no? Vamos a ver quién aguanta más, los shots, hay que ponernos hasta el queque, ¿no? Y eso va a estar sumamente divertido. Como todas estas cuestiones culturales muy vinculadas a lo que se piensa que tendríamos que hacer o cómo tendría que ser la interacción, y que muchas de las ocasiones simplemente está generando una predisposición a trastornos mentales. Digo, un ejemplo de eso, la película de Drunk, eh, creo que Mike, no me acuerdo cómo se llama el actor, pero es una película danesa, ¿no? Que también habla del consumo de alcohol. Está muy buena la película, pero justamente uno de los integrantes de ese grupo fallece vinculado a depresión y vinculado a que se le pasa la mano con el consumo de alcohol. Entonces, son factores de riesgo en los cuales tenemos que intervenir y que, hablando de salud mental en el hombre, son puntos en los cuales hay que hacer intervenciones, porque muchas veces por ahí es por donde se está observando el trastorno mental. Estaba pensando, uno de los comentarios dice aquí, nosotros seamos agentes de cambio, ¿no? Y me imaginaba cómo es muy normalizado en nuestra cultura nacional mexicana, y creo que también, no solamente en México, ven, mi hijito es el primero, es bien machito, bien bueno, y entonces yo le voy a enseñar a tomar, ¿no? Y aquí Ujú, yo prefiero que tome aquí en la casa, para que aprenda. Digo, se están juntando todo lo que hemos platicado, ¿no? Desde sí. no mostrarles cómo hablar de los sentimientos, el consumo de alcohol, el que tú por ser el primero y el hombrecito tienes que ser el mejor y el primero, y si no lo logras eres lo peor, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que tenemos que hacer un cambio a través de expresar que no, estos roles y esta posición no nos ayuda en nada para buscar una salud mental equilibrada, ¿no? Claro, y entender eso, ¿no? Que en el contexto social actual, eh, esta visión de la masculinidad tan rígida no es benéfica, nos pone en riesgo
y que tenemos que trabajar en flexibilizarla, ¿no? Finalmente somos, bueno, yo no, tú sí, bueno, yo soy padre de un perrijo tal vez, pero bueno, somos padres, somos tíos, somos hermanos, somos amigos, somos mucho más que ese rol que se nos ha querido enseñar y que obviamente sí cuesta trabajo muchas veces romper con esos roles. Y eso creo que también es una parte importante que se entienda, ¿no? Creo que hay que entender que es un proceso, que también el querer pensar que esta visión cultural va a cambiar de la noche a la mañana es algo que no va a pasar así y que tenemos que ir desarrollando los mecanismos para que sea mucho más gentil, para que se observen los beneficios de no estar en contacto con con este tipo de visión tan rígida de lo que implica ser hombre. Y de esa forma seguramente vamos a ir, uno, desarrollando más habilidades, ¿no? Que el desarrollo y la flexibilización son factores protectores, ¿no? Y que de esa forma logremos una convivencia muchísimo más adecuada. Creo que aquí estamos contestando también otra pregunta. Nos pedían nuestra opinión acerca de las estrategias que debe tener la salud pública para poder disminuir o mejorar la salud mental en hombres y si sería suficiente o no. Yo creo que lo estamos contestando, es no solamente la Secretaría de Salud, sino todos como parte de una sociedad, como parte también de, de prestadores Mm. de servicios de salud mental, pues a generar un cambio no debemos de estigmatizar ni hacia los hombres ni hacia las mujeres y mucho menos hacia la salud mental, ¿no? No solamente es llegar al centro de salud, llegar al hospital general o al instituto, donde sea, y me den mi pastilla y con eso se me va a quitar la depresión y ya no voy a ser agresivo, ya no voy a estar de malas, ya no voy a golpear, ya no voy a ser violento con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, ¿no? O sea, es un cambio estructural que necesita un un tiempo, es todo un proceso, como lo mencionabas, y que se necesita el apoyo de todos, ¿no? Como sociedad. Sí, claro. Y entender eso, ¿no? Finalmente las presentaciones son distintas. Implica que la forma en la que buscamos la depresión en hombres, hablando de ese punto en particular, la tenemos que acoplar y adaptar. Y a lo mejor ese va a ser nuestro gancho para empezar a hacer más intervenciones y lograr un impacto mayor. Amigo, pues todavía nos quedan varios puntos en el tintero, sin embargo, creo que tenemos que empezar a cerrar. No sé si te gustaría hacer un comentario, digamos, breve. ¿Tú eh, cómo identificas el estigma en la salud mental en los hombres? ¿Existe, digo, insisto, lo hemos mencionado a lo largo de toda la conversación, pero existe un estigma hacia hablar de la salud mental en los hombres y cómo lo observas tú en el día a día de tus consultas? De primera instancia, tenemos que hablar que el estigma en general, o sea, hombres, mujeres, todos, las minorías, todos, el tema del estigma es un factor que disminuye el acceso a servicios de salud mental, ¿no? O sea, sí, simplemente la idea de ir a psicoterapia con el psiquiatra, a una evaluación o hablar justamente de los problemas de salud mental, cursa con mucho estigma y eso es algo por lo cual destaco esta iniciativa del 10 de cada mes, ¿no? En el cual pues, tenemos que seguir haciendo nuestra chamba también nosotros como profesionales de salud en cuanto a sensibilizar de la importancia y la trascendencia que tiene para una sociedad, para un individuo, tener un trastorno de salud mental. Pero creo que sí, se marca muchísimo en torno a la salud mental del hombre. Insisto, cuando uno revisa la bibliografía y los estudios publicados, que son muchos descriptivos respecto a eh, la atención en salud mental para hombres. Incluso hay por ahí un concepto que se llama la paradoja doble o la paradoja del género, que vincula justamente la presencia del estigma como como una limitante por esta idea de dos cosas. Uno, en el concepto de masculinidad, el pedir ayuda no es un concepto adecuado porque implica dos cosas, que eres débil
y que no eres capaz de manejar tus emociones. Entonces, finalmente, el lidiar con ese estigma es difícil y es una cuestión que genera un estigma directo en el individuo y que sí el individuo puede disminuir su búsqueda de atención pensando en estos factores, ¿no? Me da pena hablar de esto con mi amigo Yehu porque no sé cómo me vaya a tomar, no sé si me va a escuchar, a lo mejor sirve después para que se esté burlando de mí, etcétera. Entonces, voy a evitar hacerlo. Entonces, sí, finalmente esto tiene que ver con el estigma, tiene que ver con las mismas características de cómo estamos acostumbrados a nivel biológico y social a hablar de lo que nos está pasando y justamente son de los puntos de intervención. Tenemos que hablar de que sí, los hombres nos deprimimos, sí, los hombres somos susceptibles también a sentirnos mal ante situaciones de adversidad, ¿no? Ante el fallecimiento de algún ser querido, de tu mascota, el término de una relación importante y justo desarrollar como las estrategias de contención a través de tu red de apoyo, de tus amistades y eso que aprendamos también nosotros a identificar como individuos qué tipo de relaciones son más sanas y me benefician y que yo sé que si atravieso, perdón, alguna situación complicada, la puedo hablar sin ese temor de que después vaya a ser como motivo de burla, pero sí es un punto importante que se tiene que seguir trabajando y que pues cada vez el que lo hablemos más, creo que nos va a traer frutos a largo plazo. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Creo que fue una charla muy interesante, muy productiva. Se quedan, insisto, muchos temas por seguir hablando. La salud en general del hombre y de cuáles son las manifestaciones que en realidad no son manifestaciones de urología, de cardiología, sino tal vez es de salud mental, fortalecer las redes de apoyo, eh, redes sociales y salud mental en hombres, digo, yo creo que paternidad, la familia, ¿no? Pero bueno, pues el tiempo se acaba. Un gusto poder estar contigo, amigo. Ojalá que nos den oportunidad de repetir esta charla más veces y bueno, pues quisiera, no sé si hubiera alguna otra pregunta que pudiéramos mencionar brevemente aquí. Es que tendríamos que extendernos mucho más. ¿Cómo se conjuga la depresión con la andropausia? ¿A qué edad la detectan? ¿Cómo la relacionan? ¿Hay datos sobre este tema? Insisto, pues son muchos temas que podríamos seguir. Que una Eh, hora no nos da. exacto, mejor que nos vuelvan a invitar, por favor. Exacto. Y si no, ya hacemos nuestro programa, mi amigo. Perfecto, perfecto. Yo te sigo, amigo. Muy Eh, bien, pues a menos que me den una señal diferente, yo creo que pues vamos a dar por terminado esta Facebook Live. Un gusto nuevamente, amigo, y nos estaremos viendo en siguientes conversaciones. Cuídate sí. mucho. Oye, digo, voy a aprovechar antes de que nos vayamos. Digo, creo que en ese sentido nos podemos apoyar un poquito y sé que se queda la grabación por ahí. Al público que nos observa o que ve esta transmisión posteriormente, si surgen dudas, prometo estar ahí como al pendiente de los comentarios en la página de Face y trataré de ir contestando ahí lo que se pueda ir respondiendo por si no nos dio tiempo de contestar todas las dudas que hay, porque seguramente, insisto, el tema se presta para muchísimo más de una hora de plática. Y pues nada, vamos a meternos de lleno y justo trabajar para que también la salud mental en hombres vaya mejorando. A seguir haciendo difusión y hablemos de salud mental con el 10 de cada mes. Perfecto. Cuídense mucho. Que estés muy bien, Saludos. amigo. Un abrazo. Gracias, amigo. Un abrazo.